está con nosotros el maestro David Sánchez Sánchez. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado como docente de historia desde secundaria a etapa universitaria y como técnico en turismo del Ayuntamiento de Oviedo, en España. Afincado en México, se ha desempeñado como docente de historia e investigador. Es catedrático del Decanato de Artes Humanidades de la Facultad de Humanidades y de Formación Humanista de la UPAEP, impartiendo materias de historia y cultura. Ha sido coordinador fundador de la Academia Persona e Identidad Mexicana y es maestro en estudios históricos con mención honorífica por investigación. Me da mucho gusto que esté con nosotros el maestro David Sánchez Sánchez aquí en La Conjura de los Necios. Maestro, ¿cómo estás? Hola, pues muy buenas tardes, Saramí. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes en un día tan especial como el 12 de octubre. Así es, me da mucho gusto que en tu apretada agenda hayas tenido un momentito para estar con nosotros aquí en La Conjura, sobre todo platicando sobre este tema. Hoy, 12 de octubre, un tema, pues quisiéramos que nos platicaras cuál es este motivo del que se hable hoy del Día de la Hispanidad. Pues interesante pregunta. De hecho, hace unos minutos tuve que salir de la sesión de la Biblioteca Nacional de México, que estuvimos desde las 8 de la mañana reunidos en diferentes debates y análisis, y es que la temática es muy importante. Recordemos incluso a ambas orillas del Atlántico que desde más o menos 1918 en España se planteó la oportunidad de tener un día especial conmemorativo en el año que hiciese homenaje a toda la tradición conjunta del componente hispanoamericano. Del mismo modo, en etapa ya incluso democrática de la Constitución española actual vigente, en etapa de Felipe González, en 1989 se hizo ya por decreto ley ese Día de la Hispanidad vinculado al 12 de octubre con motivo del recordatorio de la llegada de Cristóbal Colón, de esa expedición atlántica en 1492. Pero viajemos a otro lado del Atlántico, donde nos encontramos en estos momentos, también sumamente importante en esta conformación. Y es que justamente en el siglo XX, José Vasconcelos, secretario de Educación de México en 1925, propone este día, el 12 de octubre, como un día de la raza iberoamericana, precisamente para sentirnos orgullosos, lo que él también atribuyó en ocasiones en ese concepto de la raza cósmica, orgullosos de nuestras tradiciones legendarias, originarias desde el primer poblamiento hasta nuestros días, que conformaron la sociedad actual. Por tanto, en ambas orillas del Atlántico hubo esa propuesta, en este caso de España y de México, de forma legal y visible, de la conformación de este día como un lugar y un día homenaje, que hiciese ese homenaje a la hispanidad con mayúsculas. También recordar que la Ley Federal de Símbolos Patrios en el escudo, bandera y himno nacional es actual, vigente, con última modificación de 2018, establece en su artículo número 15 que el día 12 de octubre es uno de los días en que la bandera nacional mexicana debe izarse al alto en los organismos públicos y también centros educativos. Por tanto, la ley, la tradición y la historia hablan muy claro de este 12 de octubre. Claro. Este 12 de octubre tiene vigencia e importancia estos días de conmemorar la hispanidad. Correcto. Bueno, según los territorios de los que hablemos, algunos territorios a nivel mundial, incluso de vinculación iberoamericana, en los últimos años, últimas décadas, han pretendido argumentar conceptos como la resistencia indígena, no haciendo eco, incluso investigadores tan importantes como Lidia Gómez de la UAB, que habla precisamente de la integración como agentes activos del grupo indígena a los territorios virreinales y la época del imperio, y por tanto han pretendido algunos países como Venezuela, como Cuba, plantear una desestructuración que no es académica, mientras que otros países como México hasta la fecha, como Perú, como también Argentina, han pretendido, y también Estados Unidos de América, en la vinculación virreinal de la época, han pretendido conservar este día como un lugar de encuentro. Hay que huir, insisto, de los malos o los falsos indigenismos, también huir de los falsos eurocentrismos y reconocerlos hoy como estados libres, soberanos, independientes, pero con un patrimonio común que es esta Hispanoamérica, donde el término, como dice Vargas Llosa, hispanidad rima con libertad y añado, e hispano rima con hermano. Claro, por supuesto. Oye, maestro David, ¿qué papel puede tener México en el presente dentro de Hispanoamérica?
Pues México tiene un papel preponderante, hegemónico. Creo que tenemos la gran oportunidad actualmente de que México vuelva a ser ese articulador mundial. Recordemos que en etapas antiguas, desde las operaciones de circunnavegación atlántica y después pacífica, dando la vuelta al mundo, el territorio de Nueva España se conformó como el eje del mundo en esa primera globalización. Creo que México, hoy en el 2021, tanto en situaciones de pandemia como cuando ya salgamos de ellas, México está preparado y debe de liderar otra vez a toda Iberoamérica en un concepto de reflexión, de análisis, de acercamiento. Creo que, insisto, hay que huir de incluso noticias de la prensa que suelen salir cada 12 de octubre, de los falsos eurocentrismos, de conceptos de que hubo que traer la civilización al continente americano. Ya había grandes civilizaciones en el continente americano desde el primer poblamiento, y también huir de los falsos indigenismos, de obviar o eliminar parte de las raíces, insisto, indígenas que se aliaron como conquistadores, como agentes activos, y donde somos todos frutos de un mestizaje de esos componentes, de una raíz mesoamericana, de una raíz castellana, de una pequeña raíz negra y de una raíz asiática. Y por tanto, creo que México hoy tiene que presumir de universidades como BUAP y UPAEP, son hoy líderes de pensamiento, de crear corrientes de pensamiento al servicio de la sociedad, y que no solamente queden en México, sino que salgamos al mundo sin tampoco, como decía Miguel de Cervantes, pretender ser la rana que se hincha para ser un buey, pero sí presumir del buen trabajo y ciencia que hoy se hace desde México y que el mundo tiene que conocer. Exactamente, y eso es importante destacar, el que se siga haciendo estudios en grandes universidades como la UPAEP y la BUAP y en otras tantas como la UDLAB, en fin, todas las universidades que sigan preguntándose y cuestionándose si realmente esa historia que se escribió tiempo atrás, cuánta validez tiene, dejarnos de cosas de que si hice, no hice, si dijeron, no dijeron, aquí la importancia es, como dices, tomar en cuenta este mestizaje que ha traído una gran riqueza para ambas partes, ¿no, maestro? Es correcto. Como les decía, hace unos minutos compartíamos justamente en la UNAM, en Bibliográficas de la UNAM, estos diálogos con investigadores que conformábamos de todas las universidades nacionales e internacionales, y donde, pues bueno, hace unos meses estaba en España, en el Archivo General de Indias, y donde yo siempre digo que los documentos tenemos que hacerles hablar. ¿Y de qué nos hablan los documentos, tanto del Archivo General de la Nación como el Archivo de Indias, como otros repositorios? Nos hablan precisamente de la grandeza de la conformación conjunta de Hispanoamérica, donde precisamente el proceso de inculturación, de ese contacto de raíces, significó pues ser la hegemonía mundial, y que después de las separaciones vinieron justamente las caídas de los territorios que estaban vinculados en esa unidad, debido a potencias extranjeras. Teníamos una sesión técnica sobre ello, que precisamente no querían esa unidad. Todavía hoy, a nivel incluso geopolítico, se habla de ciertas potencias que no quieren que tengamos una unidad. Insistimos en que esta unidad identitaria de respeto cultural, donde podemos ir desde el Cuino Clamatino Yolo, Nicagüen Suicha, al Matacuy y el Taltipac, hasta Poderosos Encantadores, Quitarme la Aventura, pero el esfuerzo del mismo será imposible, del Quijote, somos 800 millones de hispanoamericanos que juntos no nos para nadie. Así es, maestro. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, maestro David Sánchez Sánchez, por habernos compartido de tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda súper llena y te agradezco que hayas compartido esta información con nosotros en este día tan especial, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Te mando un abrazo bien fuerte y saludos a la comunidad UPAEP. Un fuerte abrazo a mí, a sus órdenes, muchas gracias y felicidades por el 12 de octubre en unión, respeto, entendimiento y fraternidad. Un abrazo. Gracias, maestro.